¿Recuerdas a Mackenzie Scott? La mujer que se hizo súper rica tras una enorme transferencia de riqueza del acuerdo de divorcio de su exmarido. Un informe que circula sugiere que Mackenzie Scott quería morir arruinada y ahora oficialmente lo está. Y la pregunta acuciante en boca de todos es, ¿dónde ha ido a parar todo ese dinero? ¿En qué se gastó Mackenzie todo el dinero? Tras divorciarse de Jeff Bezos, Scott se dedicó a la filantropía. Scott ha sido noticia por sus generosas donaciones a diversas causas y organizaciones. Su enfoque de la gestión de la riqueza, incluida su promesa de donar la mayor parte de su fortuna, ha suscitado debates sobre las responsabilidades y el impacto de la inmensa riqueza en la sociedad. Los esfuerzos filantrópicos de Scott continúan dando forma a las conversaciones sobre la distribución de la riqueza y las donaciones caritativas a escala mundial. Desde 2019, ha donado más de 14.000 millones de dólares a diversas organizaciones sin ánimo de lucro, lo que ha tenido un profundo impacto en innumerables vidas. Su generosidad no tiene límites, y su estilo poco tradicional de donar ha revolucionado el sector de la filantropía. Las donaciones de Scott han ayudado a financiar unas 1.600 organizaciones sin ánimo de lucro, que abarcan un amplio espectro de causas, desde organizaciones centradas en la igualdad racial hasta aquellas que promueven la salud y la igualdad. Las donaciones de Scott están dirigidas a apoyar las voces y las oportunidades de las personas de comunidades desfavorecidas. De hecho, solo en 2020 aportó más de 586 millones de dólares a causas que apoyan la igualdad racial, marcando una diferencia significativa en la lucha contra el racismo sistémico. Uno de los aspectos destacables de la filantropía de Scott es su enfoque basado en la confianza. A diferencia de los filántropos tradicionales, que imponen restricciones y requisitos de información a sus donaciones, Scott cree que hay que dar libertad a las organizaciones para que utilicen los fondos como consideren oportuno. Este enfoque sin restricciones ha cambiado las reglas del juego de muchas organizaciones sin ánimo de lucro. Por ejemplo, Water for People, una organización internacional sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es proporcionar acceso sostenible al agua potable a todo el mundo para 2030. En agosto de 2022, Scott les concedió una subvención de 15 millones de dólares que les cambió la vida. La organización fue contactada inicialmente por un representante de un individuo de alto poder adquisitivo, interesado en promover la salud y la igualdad. Tras 6 meses de conversaciones, Water for People recibió la subvención sin condiciones. Este nivel de confianza y libertad no tiene precedentes en el mundo de la recaudación de fondos. Las donaciones de Scott también han tenido un profundo impacto en organizaciones que al principio se mostraban escépticas ante los correos electrónicos o las llamadas de sus representantes. Muchos posibles beneficiarios creían que se trataba de estafas o engaños, ya que recibir donaciones tan cuantiosas no tenía precedentes para ellos. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de la legitimidad de las subvenciones, fue un punto de inflexión para estas organizaciones. La falta de información sobre el equipo, el método y el proceso de toma de decisiones de Scott invitó inicialmente al escepticismo. Sin embargo, su compromiso con la transparencia queda patente en la reciente inauguración de un sitio web, en el que se hace un seguimiento de sus donaciones y se describen los criterios de selección. Esta medida demuestra su dedicación a la rendición de cuentas y la transparencia. Los efectos de la generosidad de Scott han sido abrumadoramente positivos, como destaca un informe del Center for Effective Philanthropy, CEPI. El informe, basado en entrevistas con los beneficiarios de Scott, revela una nueva sensación de poder y agencia entre las organizaciones. Las preocupaciones iniciales sobre la falta de capacidad para absorber donaciones tan cuantiosas o para disuadir a otros donantes se han disipado en gran medida. En su lugar, los líderes encuestados en el informe informan de un nuevo sentido de empoderamiento y agencia. El enfoque sin restricciones de Scott es un golpe contra la burocracia y los acuerdos de solicitud excesivamente elaborados que a menudo obstaculizan la eficacia de las fundaciones filantrópicas. El impacto de Scott se extiende más allá de Estados Unidos. También ha hecho contribuciones internacionales, como una donación de 15 millones de dólares a Vision Spring, una empresa social que proporciona gafas de bajo coste a trabajadores del África subsahariana y el sur de Asia. Se cree que esta donación es la mayor donación privada para resolver el problema de la visión borrosa no corregida como intervención contra la pobreza. Ella Goodwin, directora general de Vision Spring, describe el apoyo de Scott como una gran victoria para el sector. Aunque la filantropía de Mackenzie Scott ha cosechado elogios generalizados, también se ha enfrentado a su buena dosis de escepticismo y desafíos. La falta de información sobre el equipo, el método y el proceso de toma de decisiones de Scott suscitó inicialmente preguntas y dudas. Sin embargo, Scott
ha tomado medidas para responder a estas inquietudes y apostar por la transparencia. Algunos críticos sostienen que Scott debe a sus conciudadanos una mayor transparencia sobre el poder que ejerce a través de su filantropía. Creen que el escrutinio no significa condena, sino una oportunidad legítima de hacer preguntas. En respuesta a estas peticiones de transparencia, Scott presentó en diciembre de 2022 un sitio web en el que se hace un seguimiento de sus donaciones y se describen los criterios de selección. Esta medida demuestra su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. El bajo perfil de Scott a la hora de hacer regalos también ha llamado la atención. Rara vez concede entrevistas y no respondió a una petición de comentarios de NPR para este reportaje. Sin embargo, sus acciones lo dicen todo. En lugar de buscar protagonismo, Scott se centra en marcar la diferencia a través de sus donaciones. Su dedicación a la filantropía es evidente en su promesa de regalar su desproporcionada cantidad de dinero y de seguir haciéndolo hasta que la caja fuerte esté vacía. Los expertos tienen opiniones divergentes sobre la necesidad de transparencia en la filantropía. Sir Stephen Bobb, director del Gradel Institute of Charity de la Universidad de Oxford, cree que un enfoque más libre e interesante es apropiado para la filantropía, siempre que no se trate de dinero del sector público. Sostiene que las fundaciones filantrópicas se han centrado demasiado en los procesos, imponiendo a las organizaciones benéficas disposiciones de aplicación excesivamente elaboradas. El punto de vista de Bobb subraya la importancia de encontrar un equilibrio entre la transparencia y la libertad de los filántropos para lograr un impacto real. Peter Grant, de la Vice Business School de Londres, se hace eco de esta opinión y subraya la necesidad de animar a la gente a hacer donaciones y facilitar la concesión efectiva de subvenciones. Grant cree que cuanto más rápido y fácil sea destinar dinero a proyectos que mejoren el mundo, más eficaz será la filantropía. El enfoque sin restricciones de Scott coincide con esta filosofía, ya que permite a las organizaciones centrarse en la ejecución de proyectos en lugar de sortear obstáculos burocráticos. Las donaciones de Scott se han centrado principalmente en iniciativas estadounidenses, pero también ha realizado aportaciones internacionales. Su apoyo a Vision Spring, una empresa social que proporciona gafas de bajo coste a trabajadores del África subsahariana y el sur de Asia, es un testimonio de su impacto global. Se cree que esta donación es la mayor donación privada para resolver el problema de la visión borrosa, no corregida como intervención contra la pobreza. Ella Godwin, directora general de Vision Spring, describe el apoyo de Scott como una gran victoria para el sector. Las donaciones sin restricciones de Mackenzie Scott han tenido un impacto transformador en las organizaciones y comunidades a las que apoyan. El informe del Center for Effective Philanthropy, CEP, basado en entrevistas con beneficiarios de Scott, revela los efectos abrumadoramente positivos de su generosidad. Uno de los efectos más significativos de las donaciones de Scott es la nueva sensación de poder y agencia que sienten las organizaciones. Preocupadas en un principio por su capacidad para absorber donaciones tan cuantiosas o para disuadir a otros donantes, estas organizaciones informan ahora de un renovado sentido del propósito y de la capacidad de marcar una diferencia real. El enfoque basado en la confianza de Scott les ha permitido centrarse en sus objetivos y en la ejecución de sus proyectos, en lugar de verse agobiadas por restricciones burocráticas. Para muchas organizaciones, las donaciones de Scott han sido las mayores subvenciones que han recibido nunca. Esta afluencia de fondos les ha permitido ampliar sus operaciones, llegar a más gente y aplicar soluciones innovadoras para abordar problemas acuciantes. La ausencia de requisitos de información también ha aliviado la carga de asignar recursos para cumplir restricciones específicas, permitiendo a las organizaciones centrarse en su labor principal. Las donaciones de Scott no solo han transformado organizaciones individuales, sino también comunidades enteras. Al apoyar causas como la igualdad racial, la salud y la igualdad, ha ayudado a amplificar las voces y las oportunidades de las comunidades desatendidas. Sus contribuciones han proporcionado recursos vitales a iniciativas que pretenden salvar diferencias y crear una sociedad más equitativa. La filantropía de Scott también ha desafiado el enfoque tradicional de las fundaciones filantrópicas, que a menudo imponen procedimientos de solicitud demasiado complicados y procesos burocráticos. Sus donaciones sin restricciones han demostrado que un enfoque más libre y basado en la confianza puede tener un impacto real, dando poder a las organizaciones y confiando en que utilicen los fondos sabiamente. Scott les ha permitido centrarse en su misión y obtener resultados tangibles.
Y el ex jefe de Amazon, Jeff Bezos, esposa Mackenzie Scott, ha solicitado divorcio por segunda vez. Parece que la química con su profesor de ciencias marido no ha funcionado. Acusada de divorcio Ponzi. Después del muy publicitado divorcio de Jeff Bezos, Mackenzie Scott se encontró una vez más en medio de un escándalo de divorcio. Esta vez se trataba de su segundo divorcio, y los acontecimientos que se desarrollaron dejaron al público incrédulo. El segundo matrimonio de Mackenzie Scott fue con Dan Jewett, profesor de química en un lujoso colegio privado al que asistían sus hijos. Su pasión por la enseñanza y su generosidad eran evidentes para quienes le conocían, incluido Josh Berlin, un antiguo alumno, que describió a Jewett como implicado, enérgico, apasionado, amable y gregario. Jewett, que ha hecho suyos los esfuerzos filantrópicos de Scott, se unió a ella en el Giving Pledge, comprometiéndose a donar la mayor parte de su patrimonio. En junio de 2021, la pareja había donado $2.739.000 a 286 organizaciones de gran impacto. La promesa filantrópica de Jewett era un reflejo del trabajo de su vida como profesor y de su deseo de transmitir recursos a los demás. La pareja se casó en una ceremonia secreta en marzo de 2021, sorprendiendo a muchos que desconocían su relación. Parecía un nuevo comienzo para Scott, que había sufrido un tumultuoso primer matrimonio. Sin embargo, la felicidad duró poco. Pocos meses después de su boda, empezaron a circular rumores de problemas en el paraíso. En septiembre, Scott y Jewett solicitaron el divorcio, poniendo fin a su breve unión. La noticia sorprendió a muchos, ya que la pareja parecía feliz y contenta en sus apariciones públicas. Aún no se han dado a conocer los detalles del acuerdo de divorcio, pero se espera que sea un importante punto de discordia. Dado que ambas partes habían firmado un acuerdo prenupcial, es probable que la división de bienes y propiedades se esboce en los documentos del acuerdo. El público espera con impaciencia la publicación de estos documentos para conocer las implicaciones financieras del divorcio. A pesar del fin de su matrimonio, los informes sugieren que el divorcio entre Scott y Jewett fue amistoso. Jewett no se opuso al divorcio, lo que indica que la decisión fue mutua. Esto contrasta fuertemente con el polémico divorcio entre Scott y Bezos. El divorcio entre Mackenzie Scott y Jeff Bezos acaparó una gran atención pública y se caracterizó por su carácter contencioso por varias razones. En primer lugar, Jeff Bezos es el fundador y consejero delegado de Amazon, una de las empresas más grandes e influyentes del mundo, lo que naturalmente atrae la atención sobre cualquier asunto personal que le implique a él o a su familia. Además, la inmensa riqueza de la pareja, estimada en decenas de miles de millones de dólares, hizo de su divorcio uno de los más caros de la historia y añadió una capa de fascinación para el público. Además, las circunstancias que rodearon el divorcio, incluidos los informes sobre la relación extramatrimonial de Jeff Bezos, alimentaron aún más el interés público y la especulación. La revelación de su romance con Lauren Sánchez, una antigua presentadora de televisión, añadió un elemento sensacionalista al ya de por sí sonado proceso de divorcio. El público seguía con interés los acontecimientos y el drama que rodeaba la ruptura de una pareja tan prominente. Además, la división de bienes y los acuerdos financieros en los divorcios de grandes fortunas suelen implicar complejas negociaciones y batallas legales. En el caso de Scott y Bezos, hubo discusiones sobre cómo se dividiría su patrimonio común, incluidas las acciones de Amazon y otras inversiones, lo que llevó a un intenso escrutinio y a debates públicos sobre sus acuerdos financieros. En general, la combinación de su condición de figuras de alto perfil, la inmensa riqueza en juego, los rumores de infidelidad y las complejidades de la división de sus activos contribuyeron a hacer del divorcio de Scott y Bezos un asunto muy público y polémico, que cautivó la atención de la gente en todo el mundo. Varias personas de alto perfil han experimentado divorcios turbios y públicos que cautivaron la atención de los medios y el interés público. Un ejemplo notable es el divorcio entre Brad Pitt y Angelina Jolie, a menudo conocido como Brangelina. Su separación en 2016 tras una relación de una década conmocionó a los fans y a la industria del entretenimiento. El proceso de divorcio incluyó batallas por la custodia de sus 6 hijos, lo que dio lugar a una intensa cobertura mediática y a especulaciones sobre los motivos de su ruptura. Otro divorcio infame fue el de Johnny Depp y Amber Heard. Su matrimonio terminó de forma muy sonada y enconada, con acusaciones de maltrato doméstico y batallas legales en los medios de comunicación. El divorcio se convirtió en un tema de debate sobre la violencia doméstica y las complejidades de las relaciones entre famosos. Además, el divorcio de Kim Kardashian y Kanye West
atrajo una gran atención debido a su condición de celebridades de alto nivel y al drama que rodeaba su relación. El proceso de divorcio, incluidas las discusiones sobre la custodia de sus hijos y el reparto de bienes, fue seguido de cerca, tanto por los medios de comunicación como por los aficionados. Del mismo modo, el divorcio entre Tiger Woods y Elin Nordegren saltó a los titulares de todo el mundo tras revelarse la infidelidad de Woods. Los escandalosos detalles de sus relaciones extramatrimoniales y el subsiguiente acuerdo de divorcio acapararon una amplia cobertura mediática e impactaron en la imagen pública y la carrera de Woods. Mientras el público especula sobre los motivos de la ruptura entre Mackenzie Scott y Dan Jewett, uno no puede evitar preguntarse si hay algo más en la historia. Algunos han llegado incluso a acusar a Scott de orquestar un esquema Ponzi de divorcio, utilizando sus matrimonios como medio para acumular riqueza a través de los acuerdos de divorcio. Estas acusaciones, aunque chocantes, han añadido otra capa de intriga a la ya escandalosa narrativa que rodea los divorcios de Scott. El mundo de los divorcios de alto nivel no es ajeno al escándalo y la especulación. En el caso de Mackenzie Scott, las acusaciones de estafa en su divorcio han conmocionado a los medios de comunicación y han hecho que muchos cuestionen sus motivos y su reputación. El concepto de estafa de divorcio sugiere que Scott podría estar entrando y saliendo estratégicamente de matrimonios para acumular riqueza a través de los acuerdos de divorcio. Aunque estas acusaciones son puramente especulativas y carecen de pruebas concretas, han captado la atención del público y han alimentado un mayor escrutinio de la vida personal de Scott. Las implicaciones de estas acusaciones son importantes. Si se demuestra que son ciertas, no solo empañarían la reputación de Scott, sino que también plantearían dudas sobre la integridad del propio proceso de divorcio. El divorcio es una experiencia profundamente personal y emocional, y la idea de que alguien la explote para obtener beneficios económicos es muy inquietante. Sin embargo, es esencial abordar estas acusaciones con cautela y tener en cuenta la falta de pruebas que las respalden. La especulación y los rumores a menudo pueden eclipsar la verdad, y es crucial separar los hechos de la ficción. Hasta que no se presenten pruebas concretas, es injusto emitir juicios o hacer suposiciones sobre las intenciones de Scott. No obstante, la mera existencia de estas acusaciones ya ha tenido un impacto en la reputación de Scott. La percepción que el público tiene de ella se ha visto empañada y ahora se enfrenta al reto de recuperar la confianza y disipar los rumores que rodean su vida personal. El escrutinio de los medios y la especulación pública pueden ser abrumadores, especialmente para alguien que está en el punto de mira de la opinión pública. Algunas personas simpatizan con ella, teniendo en cuenta lo escandaloso que fue su divorcio de Jeff Bezos. Todo comenzó con la escandalosa revelación de que Jeff Bezos había mantenido una relación extramatrimonial con Lauren Sánchez, una antigua presentadora de informativos. La noticia de la infidelidad de Bezos salió a la luz cuando se filtraron al público mensajes de texto íntimos y fotografías sórdidas intercambiadas entre ambos. La revelación conmocionó a los medios de comunicación y dejó a Mackenzie Scott devastada. Incapaz de hacer la vista gorda ante la traición de su marido, Mackenzie Scott tomó la difícil decisión de solicitar el divorcio de Bezos en julio de 2019. El proceso de divorcio se convirtió rápidamente en la comidilla de la ciudad, ya que la inmensa riqueza de la pareja y su estatus de alto perfil echaron más leña al fuego. A medida que se desarrollaba el proceso de divorcio, el mundo miraba con la respiración contenida para ver cómo se dividiría la enorme fortuna de la pareja. Siendo Bezos la persona más rica del mundo en ese momento, había mucho en juego. Se estimaba que el patrimonio neto de Bezos rondaba los $110.000 millones, lo que le convertía en el principal candidato a convertirse en el primer trillonario del mundo. A pesar del escándalo y del escrutinio público, Mackenzie Scott se mantuvo firme. Canalizó su nueva riqueza e influencia en iniciativas filantrópicas, comprometiéndose a dedicar más de la mitad de sus ingresos a causas benéficas. Su compromiso de retribuir a la sociedad se convirtió en un aspecto definitorio de su vida tras el divorcio. Sin embargo, Mackenzie no es la primera mujer que se enriquece con un acuerdo de divorcio. El barril de petróleo fue nombrado por Forbes uno de los 50 hombres más ricos de América el año pasado. Pero ahora su acuerdo de divorcio puede centrarse en lo que no tiene, y eso es un acuerdo prenupcial y con miles de millones de dólares en juego. Este podría ser el mayor acuerdo de divorcio de la historia. Mujeres que se hicieron ricas con el divorcio. Empezaré con Sue Ann Arnold, cuyo acuerdo de divorcio con el barón del petróleo Harold Hamm alcanzó cifras astronómicas.
El acuerdo de divorcio entre Sue Ann y Harold Hamm incluía un cheque manuscrito por valor de unos alucinantes $974 millones. Sin embargo, Sue Ann rechazó inicialmente el cheque por considerarlo demasiado pequeño. Lo que siguió fue una serie de intensas batallas legales y negociaciones de ida y vuelta. Harold Hamm es una figura prominente de la industria energética, especialmente conocido por sus contribuciones al desarrollo de la producción de petróleo y gas natural de esquisto en Estados Unidos. Nacido en 1945 en Oklahoma, Hamm creció con un profundo conocimiento de la industria petrolera, comenzando su carrera a una edad temprana, trabajando en los campos petrolíferos. Fundó Continental Resources, Inc., en 1967, que se convirtió en uno de los principales productores independientes de petróleo del país. El enfoque visionario de Hamm y sus inversiones estratégicas desempeñaron un papel fundamental en la revolución del esquisto, que transformó el panorama energético de Estados Unidos. La riqueza e influencia de Hamm en el sector energético le convirtieron en una figura notable en los negocios y la política. Se hizo multimillonario y figuró entre las personas más ricas del mundo. Sin embargo, su vida personal también llamó mucho la atención, en particular su sonado divorcio de Sue Ann Arnall en 2015. Finalmente, Sue Ann aceptó el cheque, pero ese no fue el final de sus ganancias financieras. Antes del cheque, Harold Hamm ya le había pagado más de $20 millones, lo que hizo que la cifra total del acuerdo superara con creces los $1.000 millones. En la actualidad, Harold Hamm es el 240º hombre más rico del mundo, con un patrimonio neto de $8.600 millones. La historia de Sue Ann es un testimonio de las increíbles fortunas que pueden amasarse con los acuerdos de divorcio. Otra historia es la de Sue Gross, una mujer cuyo divorcio del multimillonario Bill Gross le dejó con un acuerdo asombroso y un camino hacia un impacto positivo. Bill Gross es un célebre inversor y gestor de fondos estadounidense, cofundador de Pacific Investment Management Company, PIMCO, una de las mayores empresas de gestión de inversiones del mundo. Nacido en 1944, Gross se estableció como figura prominente en la industria financiera, conocido por su experiencia en la inversión en bonos y el análisis macroeconómico. Ganó reconocimiento por su papel en la construcción de PIMCO en una potencia en la inversión de renta fija, la gestión de miles de millones de dólares en activos para clientes de todo el mundo. Las estrategias de inversión de Gross y su conocimiento del mercado le valieron el apodo de «el rey de los bonos» y le convirtieron en una figura muy influyente en la comunidad inversora. Era conocido por sus audaces decisiones de inversión y sus opiniones contrarias, y a menudo acaparaba titulares con sus predicciones sobre el mercado y sus comentarios sobre las tendencias económicas. Su éxito en PIMCO también le reportó un importante patrimonio personal, que le convirtió en una de las personas más ricas del mundo de las finanzas. Tras 32 años de matrimonio, la relación entre Sue y Bill Gross llegó a su fin, con un acuerdo de divorcio que dejaría atónito a cualquiera. Sue salió del matrimonio con la asombrosa cantidad de $1.300 millones, consolidando su estatus como una de las mujeres más ricas del mundo. Pero la historia de Sue no acaba ahí. Inspirada por su nueva riqueza, se embarcó en un viaje filantrópico, fundando su propia organización benéfica para marcar una diferencia positiva en el mundo. Por su parte, Bill Gross, fundador de PIMCO, ha amasado una fortuna de $1.500 millones, según Forbes. Su éxito en el sector de la gestión de inversiones es un testimonio de su perspicacia empresarial. La historia de Sue Gross muestra no solo la increíble riqueza que puede adquirirse mediante acuerdos de divorcio, sino también el poder de utilizar esa riqueza para marcar la diferencia en el mundo. La siguiente es Elaine Wynn, una mujer que convirtió su divorcio en un próspero imperio de casinos y una asombrosa fortuna de $2.000 millones. Elaine Wynn estaba casada con Steve Wynn, el famoso empresario y magnate de los casinos. Steve Wynn fue una figura prominente en el sector de la hostelería y el juego, conocido por su papel en la revolución de la experiencia de los complejos de casino en Las Vegas y más allá. Nacido en 1942, la carrera de Wynn comenzó en el negocio inmobiliario y de la construcción antes de aventurarse en la industria de los casinos. Llamó la atención en la década de 1980 con el desarrollo de The Mirage, un complejo turístico pionero que introdujo conceptos innovadores como hoteles temáticos, entretenimiento de alto nivel y servicios de lujo. El enfoque visionario de Wynn y su compromiso con la excelencia le impulsaron a un mayor éxito, con la creación de propiedades emblemáticas como el Bellagio, Wynn Las Vegas y Encore Las Vegas. Estos complejos establecieron nuevos estándares de lujo y entretenimiento en Las Vegas, atrayendo a una clientela adinerada y ganando para Wynn la reputación de pionero en el sector.
Sin embargo, la ilustre carrera de Steve Wynn en la industria de la hospitalidad y el juego no fue inmune a la controversia, ya que se encontró con un revés significativo en 2018. Durante este tiempo, surgieron inquietantes acusaciones de conducta sexual inapropiada contra él, lo que provocó un escrutinio generalizado y la indignación pública. Estas acusaciones condujeron finalmente a la dimisión de Wynn de sus funciones como CEO y presidente de Wynn Resorts, marcando un momento crucial en su carrera y en la trayectoria de la empresa. El escándalo no solo empañó la reputación de Wynn, antaño estelar, sino que también suscitó serias dudas sobre el gobierno corporativo y la responsabilidad de Wynn Resorts, lo que llevó a reevaluar las estructuras de liderazgo y las normas éticas de la organización. Juntos, fundaron la exitosa empresa de casinos Wynn Resorts. Sin embargo, su matrimonio llegó a su fin en 2012, con un acuerdo de divorcio que cambiaría la vida de Elaine para siempre. Como parte del acuerdo, a Elaine se le transfirieron nada menos que 11 millones de acciones de Wynn Resorts, valoradas entonces en $795 millones. Pero eso no es todo. Su exmarido, Steve Wynn, vendió una cantidad sustancial de acciones más tarde ese mismo año, y Elaine también recibió una participación en esas acciones. Hoy, el valor total de sus acciones de Wynn Resorts supera los $2.300 millones, según Forbes. La historia de Elaine Wynn es un testimonio de su resistencia y perspicacia empresarial. No solo superó las dificultades del divorcio, sino que aprovechó su posición en el sector de los casinos para amasar una fortuna impresionante. Como bonus, añadiré la historia de Melinda Gates, la divorciada multimillonaria que ha saltado a los titulares por su inmensa fortuna y sus esfuerzos filantrópicos. Melinda Gates estaba casada con Bill Gates, cofundador de Microsoft y una de las personas más ricas del mundo. Bill Gates, reputado empresario tecnológico, filántropo y cofundador de Microsoft Corporation, ha dejado una huella indeleble en el mundo gracias a sus innovaciones, su filantropía y su perspicacia empresarial. Nacido en 1955, Gates mostró una temprana aptitud para la programación informática y cofundó Microsoft en 1975 con Paul Allen. El desarrollo por parte de la empresa del sistema operativo MS-2 y más tarde de la plataforma Windows revolucionó la industria de los ordenadores personales, impulsando a Gates a convertirse en una de las personas más ricas del mundo. La visión sin parangón y las excepcionales dotes de liderazgo de Bill Gates desempeñaron un papel fundamental en el ascenso de Microsoft a cotas sin precedentes dentro de la industria tecnológica, transformándola en una fuerza dominante que revolucionó la forma en que las empresas y los hogares de todo el mundo se relacionan con la tecnología. Gracias a su visión estratégica y a su inquebrantable compromiso con la innovación, Gates posicionó estratégicamente a Microsoft como líder del sector en el desarrollo de software y soluciones tecnológicas, y productos revolucionarios como Microsoft Office y Windows se convirtieron en elementos indispensables de la vida cotidiana. Más allá de su incomparable éxito empresarial, los esfuerzos filantrópicos de Gates han cosechado un amplio reconocimiento y admiración, mostrando su dedicación a tener un impacto positivo en los problemas mundiales y mejorar la vida de las personas en todo el mundo a través de iniciativas como la Fundación Bill y Melinda Gates. Tras años de matrimonio, la relación de Bill y Melinda llegó a su fin, dando lugar a un acuerdo de divorcio que reconfiguraría la situación financiera de Melinda. Tras el primer traspaso de riqueza, Melinda Gates ya vale la friolera de $1.800 millones. Sin embargo, su exmarido, Bill Gates, es el cuarto hombre más rico del mundo, lo que convierte su divorcio en uno de los más sonados y de mayor trascendencia económica de los últimos tiempos. Aunque los detalles exactos del acuerdo siguen siendo privados, las especulaciones sugieren que Melinda Gates podría llegar a valer más de $60.000 millones si la fortuna de Bill Gates se dividiera a partes iguales con ella. Sin embargo, es poco probable que el reparto de bienes sea tan sencillo. La historia de Melinda Gates no es solo la de su inmensa fortuna, sino también la de su dedicación a la filantropía. Junto con Bill Gates, cofundó la Fundación Bill y Melinda Gates, una de las mayores organizaciones benéficas del mundo. Su fundación ha realizado importantes contribuciones a la salud mundial, la educación y la lucha contra la pobreza. Y con esto terminamos este vídeo. Si te ha gustado, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla ahora mismo.